El Gran Splendid, un cine que alguna vez fue el corazón vibrante de la vida nocturna en los años 50 y cuya marquesina luminosa competía con las estrellas, se alzaba ahora como un esqueleto de concreto y nostalgia en el distrito olvidado de la ciudad. Abandonado desde los 80, cuando el VHS y los multicines le robaron su esplendor, el edificio se había convertido en un imán para exploradores urbanos, cazadores de fantasmas y grafiteros que buscaban la adrenalina del pasado. Un grupo de estos exploradores, liderado por el escéptico pero fascinado Liam, se adentró en sus entrañas una noche de luna nueva, armados con cámaras de alta resolución, linternas tácticas y una dosis peligrosa de curiosidad. Al empujar las puertas principales, que se dieron con un gemido metálico, el aire dentro del vestíbulo los recibió con el hedor a moho, palomitas de maíz rancias y un frío tan intenso que parecía emanar de la misma piedra. Los pósters descoloridos de viejas películas de terror y ciencia ficción se desprendían de las paredes y las taquillas, cubiertas de telarañas, parecían la boca de un depredador esperando a su próxima presa. El salón principal, una sala cavernosa donde miles de sueños colectivos se habían proyectado en la penumbra, se extendía ante ellos como una catedral profana. Los asientos de terciopelo rojo, rasgados y polvorientos, se alineaban en filas interminables hacia la pantalla gigante, que ahora era una sábana blanca y sucia, sobre la cual se proyectaban sombras errantes que no venían de ninguna fuente de luz externa, sino que se movían con una cadencia fantasmal propia. Liam, que había escuchado las leyendas sobre el espectador solitario, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda hasta la nuca. La leyenda urbana decía que siempre había una figura sentada en la última fila, observando la nada en la pantalla, y que si alguien la miraba directamente, sentiría un vacío en el estómago, como si su propia alma hubiera sido temporalmente succionada. Ignorando la advertencia, el equipo avanzó cautelosamente por el pasillo central, sus linternas danzando sobre el polvo flotante, mientras los crujidos de las tablas del suelo y los silbidos del viento que se filtraba por las ventanas rotas amplificaban la tensión hasta límites insoportables. Al llegar a la mitad de la sala, Liam se atrevió a levantar la mirada hacia la última fila y allí la vio, una silueta inmóvil, sentada erguida en uno de los asientos del centro, tan negra que parecía ser un recorte en la misma oscuridad, una fisura en el telón de fondo de la realidad. La figura no se movía, no respiraba, simplemente estaba allí, proyectando una quietud tan profunda que parecía absorber el sonido ambiente. Liam, con el pulso a 1000 por hora, señaló la figura a su equipo, y uno de ellos, un joven documentalista llamado Mark, levantó su cámara profesional con visión nocturna, enfocando el lente directamente hacia el espectador solitario. El temblor en las manos de Mark era evidente, pero su profesionalismo lo obligó a mantener el encuadre. Lo que la cámara reveló al instante dejó a todos sin aliento. La figura no solo estaba sentada, sino que sus brazos estaban apoyados en los reposabrazos y su cabeza giraba lentamente hasta que el vacío de su rostro apuntó directamente al lente, que como si supiera exactamente dónde estaba el ojo que la observaba, y como si a su vez ella también estuviera observando a quien sostenía el aparato, con una intensidad que traspasaba la distancia y el tiempo. El silencio que se apoderó de la sala tras el movimiento de la figura fue una entidad física, una presión barométrica que hacía que los oídos de los jóvenes exploradores pitaran como si estuvieran en las profundidades de un océano negro. Mark, con el ojo pegado al visor de la cámara, comenzó a hiperventilar. A través de la lente infrarroja,
La figura no era solo una mancha oscura, sino una masa de energía negativa que distorsionaba los píxeles a su alrededor, creando un halo de interferencia estática que recordaba a las viejas proyecciones de celuloide dañadas. La figura comenzó a levantarse del asiento, pero no lo hizo con la mecánica de un cuerpo humano, sino que se desplegó, estirándose como una sombra que crece cuando se aleja la fuente de luz, hasta que su cabeza casi rozó el techo de la última fila. Liam intentó dar la orden de retirada, pero su voz se quebró en un susurro seco cuando la pantalla gigante, que había estado muerta durante 4 décadas, comenzó a emitir un zumbido eléctrico de baja frecuencia. Un haz de luz polvoriento y azulado brotó de la cabina de proyección, que debería estar vacía y sin energía, y comenzó a proyectar imágenes en la tela raída. No eran películas de los años 80, sino grabaciones en tiempo real de los propios exploradores desde ángulos imposibles, mostrándolos a ellos mismos de espaldas, rodeados por una multitud de sombras que ocupaban ahora cada uno de los asientos vacíos del cine. El horror se multiplicó cuando comprendieron que la figura de la última fila no era el único espectador. La sala, que segundos antes parecía desierta, estaba ahora repleta de siluetas traslúcidas que aplaudían sin emitir sonido alguno, sus manos chocando en un vacío silencioso mientras miraban la pantalla donde los jóvenes aparecían gritando. Mark bajó la cámara por un segundo y vio que la realidad física no coincidía con la proyección. Para sus ojos desnudos, los asientos seguían rotos y deshabitados, pero al mirar de nuevo por el visor digital, la sala era un hervidero de almas atrapadas en una función eterna. La figura principal comenzó a caminar por el pasillo central, avanzando hacia ellos con una lentitud deliberada, y con cada paso que daba, el suelo de madera se transformaba en una cinta de película que corría bajo sus pies, atrapando las botas de Liam y los demás en una superficie pegajosa y química. El aire se llenó del olor a ozono y a acetato quemado, el aroma inconfundible de un incendio cinematográfico, y las paredes del Gran Splendid empezaron a derretirse como si fueran de plástico bajo el calor de un proyector invisible, revelando que el cine no era un edificio, sino una celda orgánica diseñada para procesar recuerdos y convertirlos en luz proyectada. Liam, desesperado, sacó su linterna y apuntó directamente a la figura que ya estaba a pocos metros de ellos, pero el haz de luz fue absorbido por el rostro del espectro, revelando por un microsegundo lo que había detrás de la máscara de sombras. No había ojos, sino 2 lentes de cámara antiguos incrustados en las cuencas, girando y enfocando con un clic metálico que resonó en toda la sala. En ese instante, la proyección en la pantalla cambió drásticamente, mostrando la vida entera de Liam pasando a una velocidad vertiginosa, fotograma tras fotograma, desde su nacimiento hasta el momento exacto en que entró en el cine. Era como si la entidad estuviera extrayendo su historia personal para proyectarla y consumirla, dejando al joven vacío de identidad. Sus amigos intentaron correr hacia la salida, pero las puertas de emergencia habían sido sustituidas por muros de estática gris, un ruido blanco sólido que emitía una temperatura gélida. Una estrella larga y delgada, cuyos dedos terminaban en tiras de película fotográfica, y tocó la frente de Mark. El joven documentalista cayó de rodillas, no de dolor, sino porque su cuerpo comenzó a volverse traslúcido, perdiendo color y volumen, mientras su imagen aparecía con una nitidez aterradora en la pantalla grande, convertido ahora en un personaje secundario de la película infinita del Gran Splendid. El clímax de la pesadilla ocurrió cuando el proyector aumentó su intensidad, bañando la sala en una luz blanca tan pura que borró las sombras y el relieve de las cosas. Liam, siendo el último que quedaba con una pizca de solidez, vio cómo sus propios pies se desvanecían en granos de plata y aluro, integrándose al flujo de la luz que viajaba hacia la pantalla. La figura de la última fila, ahora en el centro del escenario, hizo una reverencia burlona hacia la cabina de proyección, donde una silueta idéntica a la de Liam ahora estaba operando la máquina, condenada a proyectar su propia muerte una y otra vez para una audiencia de fantasmas que nunca se cansan de observar. El cine, en un suspiro final de metal y madera,
volvió a su estado de abandono absoluto. El proyector se apagó, el calor se convirtió en escrancha y el Gran Splendid recuperó su silencio sepulcral. A la mañana siguiente, cuando otros exploradores entraron buscando rastros de sus compañeros desaparecidos, solo encontraron una cámara de video en el suelo, intacta y reluciente entre el polvo. Al revisar el último archivo grabado, vieron con horror una toma fija de la sala vacía y al fondo, en la última fila, 3 figuras nuevas estaban sentadas mirando fijamente a la cámara con una expresión de súplica eterna, mientras una sombra alta permanecía de pie detrás de ellos, bajando lentamente el telón de una función que en realidad nunca iba a terminar. El metraje de la cámara de Mark se convirtió en una pieza central de la investigación policial que siguió la desaparición del grupo de exploradores. Aunque las autoridades rápidamente archivaron el caso bajo la etiqueta de desapariciones en circunstancias misteriosas, atribuyéndolo a un posible desplome del techo o a la acción de una banda criminal. Sin embargo, un detective veterano, el agente Miller, cuyo hermano había sido un proyeccionista en el Grand Splendid hasta su inexplicable desaparición en los años 80, no se dio por vencido. Obsesionado con el metraje recuperado, lo reprodujo una y otra vez en una pantalla de alta definición, notando detalles que escapaban al ojo no entrenado. Cuadro por cuadro, Miller analizó los últimos segundos antes de que la cámara se apagara. La imagen de Mark desintegrándose en partículas de luz en la pantalla grande fue perturbadora, pero lo que realmente heló su sangre fue el microsegundo en que la imagen del proyector capturó el reflejo de la cabina de proyección. Allí, operando la vieja máquina de celuloide, no estaba Liam, sino una versión de su propio hermano, con el rostro cadavérico y los ojos fijos en la pantalla. Una pieza más en la maquinaria eterna del cine. Miller sintió un nudo en el estómago. Su hermano no había desaparecido, había sido asimilado, condenado a una proyección infinita. Profundizando en los archivos históricos del Grand Splendid, el detective descubrió la figura de un tal Elias Thorne, el excéntrico y solitario dueño del cine, un hombre obsesionado con la inmortalidad de la imagen y la permanencia de las historias. Thorne, según los rumores de la época, había muerto en 1982, justo antes del cierre del cine, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Lo que sí halló Miller fue un antiguo diario oculto entre los planos de la cabina de proyección. Las páginas, escritas con una caligrafía febril y tinta que parecía sangre seca, hablaban de un pacto con la imagen, de la búsqueda de la luz eterna y de cómo el cine no era solo un lugar para ver películas, sino un portal donde el tiempo se detiene para que las historias vivan para siempre. Thorne había creído que las películas eran una forma de vida, una conciencia que podía nutrirse de las emociones de la audiencia y que al sellar su cine crearía un templo para la inmortalidad. El Grand Splendid no estaba abandonado, estaba hibernando, un depredador latente que esperaba su próxima comida de recuerdos y almas. La revelación fue aterradora. Thorne no había muerto, había utilizado su propia vida y la de sus proyeccionistas, incluyendo al hermano de Miller, para alimentar el espíritu del cine, convirtiéndolos en operadores y espectadores eternos. La figura en la última fila no era un fantasma, sino el espíritu central del Grand Splendid,
una entidad que consumía las historias de vida de aquellos que se atrevían a mirar, convirtiéndolos en parte de su propia filmografía infinita. El objetivo de la figura no era la maldad, sino una hambre insaciable de narrativas y una necesidad de perpetuar el acto de ver. Cada persona que entraba y era proyectada se convertía en una nueva cinta en el archivo del cine, y cada miembro del público fantasma en la sala eran aquellos que, como Liam y sus amigos, habían sido absorbidos. El Grand Splendid era un archivador de almas, un devorador de vidas que se transformaban en imágenes en movimiento para ser vistas por una audiencia de espectros, todos esperando a ser la próxima estrella de la función. El verdadero terror no residía en ser asesinado, sino en ser convertido en una historia sin fin, atrapado en un ciclo de proyección donde tu vida se repite una y otra vez para una audiencia que nunca parpadea. Con el diario en la mano, Miller sintió el peso de una verdad tan pesada como la bobina de una película de 35 milímetros. Comprendió que el Grand Splendid no solo devoraba a los que entraban, sino que proyectaba su influencia más allá de sus paredes. Las sombras errantes que la gente veía en las calles o los susurros que escuchaban en sus casas eran fragmentos de historias que el cine estaba proyectando al mundo exterior, buscando atraer a nuevas almas a su oscura sala. La única manera de destruir el cine sería apagar el proyector, pero eso significaría liberar a las miles de almas atrapadas que para entonces ya no eran humanas, sino proyecciones. Miller sintió que su hermano no quería ser rescatado, porque en ese cine él era inmortal, una estrella eterna en un universo de celuloide. El detective regresó a la estación con el diario bien guardado y se sentó frente a su monitor, donde las pantallas de seguridad ahora solo mostraban estática. Sabía que no podía hacer nada. El Grand Splendid había ganado. La figura en la última fila no era una maldición, sino una promesa, la de que cada vida es una película y que en algún lugar siempre hay alguien observando. Y en el último segundo antes de que Miller apagara su propia pantalla y se dirigiera a casa, juró ver por el rabillo del ojo una silueta que se sentaba en el asiento vacío frente a su escritorio, mirándolo fijamente, esperando el momento en que su propia historia también se proyectara en la gran pantalla del olvido. El Grand Splendid seguía vivo, y con cada historia que se contaba, con cada recuerdo que se perdía, con cada miedo que se proyectaba, el cine se hacía más fuerte, expandiendo su influencia silenciosa sobre la ciudad, convirtiéndola en una vasta sala de proyección donde cada habitante era un personaje secundario en la gran película del terror.